grabando, ya ahora sí. Una de las suposiciones que nos simplifican la vida en lo que es canales abiertos es de que las líneas de corriente son paralelas entre sí, y esto hace de que podamos asumir de que se trate, podemos verlo como un flujo hidrostático, como si le sacáramos una foto a esta sección del canal y estuviera estática. Y cuando es flujo hidrostático, ¿alguien me puede decir cómo es la distribución de presiones en un flujo hidrostático? Como les había dicho, la participación es muy importante en esta materia, sobre todo con el ingeniero Selem. Entonces voy a ir preguntando. Delia Aguayo Córdoba, ¿te encuentras? Delia. Adriana Delita Sandoval, creo que es. Sí, ok. Ya, Adriana, un momento no te puedo escuchar muy bien. En flujos hidrostáticos, ¿cómo es la distribución de presiones? ¿Me puedes explicar? Si no sabes, no pasa nada. Me dices nomás, no sé. No sé. Ya, está bien. A ver, otra persona. Edward Rudy, ¿te encuentras? Edward Rudy Delgadillo, ¿te encuentras en la clase o no? No se encuentran. Por si acaso, chicos, ya les estoy diciendo, la participación es importante y esto va a definir si van a aprobar o no van a aprobar. Josuelo Zapuma, ¿estás? No están, muchos van a reprobar. Catherine Sí, Ceballos. no, sí, estoy aquí. Ya, Josué, listo. ¿Tú me podrías explicar cómo es la distribución de presiones en un flujo, en un canal hidrostático o en condición hidrostática? La presión que está más abajo siempre es mayor, ¿no? A medida que va subiendo la superficie es menor. Perfecto, ¿no? La distribución de presiones en una condición hidrostática es lineal. Quiere decir que en el punto más alto, para hacerles recuerdo de hidráulica 1, va a estar en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión atmosférica casi siempre no la tomamos en cuenta. Por lo tanto, podemos decir que a medida que vamos aumentando la profundidad, esta presión también va a ir aumentando y se forma un triángulo. Entonces, ahí estamos teniendo una distribución de presiones lineal donde en la profundidad más baja la presión es más alta. Y como les he dicho de que en canales abiertos se puede hacer esta suposición debido a las líneas de corriente que van a ser paralelas entre sí. Esto estamos suponiendo, por si acaso no es la realidad. Si le sacamos una foto, vamos a verlo como una condición hidrostática, como si fuera, como si no estuviera, como si no estuviera viendo flujo, como si estuviera estático, lo que es esto sería una pecera, ¿no? Entonces ahí tendríamos la distribución de presiones lineal. Así que de esta distribución de presiones lineal y también con lo que es la ecuación de Bernoulli, esta componente de la presión la vamos a tomar de esta manera. La presión es igual a ρ por gravedad por altura. Y tal vez les haga recuerdo esto, porque en hidráulica 1 es justamente la presión en un punto, en una línea horizontal, cuando se da la condición hidrostática, ¿verdad? Es la altura de la columna de agua que está por encima de ese punto y se tiene que multiplicar por el peso específico, que es ρ por gravedad. Así que reemplazando esta simple ecuación en lo que es la ecuación de Bernoulli, vamos a tener lo siguiente, y cambiando un poco la nomenclatura, porque esta era la nomenclatura que ustedes utilizaban. En vez de h le vamos a poner z, en vez de, bueno, la velocidad no la vamos a tocar, va a seguir siendo velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
Y la presión va a ser lo único que va a cambiar. La presión va a ser ρ por gravedad por altura, que es igual al peso específico por la altura. Pero esta altura, ¿qué altura es? Es esta altura de la, digamos, desde el fondo hasta la superficie de agua. Y esa altura desde el fondo hasta la superficie de agua se lo conoce como tirante. Por lo tanto, aquí, en vez de h va a ser tirante. Y el peso específico. Esto se va a repetir, no hace falta que lo vuelva a escribir. Y eliminamos lo que es el peso específico, se simplifica. Por lo tanto, este tirante representa lo que es la componente de la presión en lo que es la ecuación de Bernoulli en canales abiertos. Así que en este ejercicio vamos a utilizar esta ecuación de Bernoulli con este cambio, donde en vez de esta componente va a estar el tirante. Y obviamente vamos a comparar entre dos puntos. Este es el punto 1 y también el punto 2. ¿Tienen dudas de lo que acabo de decir o todo claro? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? ¿Todo claro, chicos? Bueno, entonces tenemos la ecuación de Bernoulli y tenemos que demostrar esta ecuación de acá. ¿Cómo la vamos a hacer? Se supone que en este canal que estamos analizando se da lo que es la continuidad. Y de la continuidad viene la ecuación de la continuidad, que es caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, estas velocidades, velocidad 1 y esto por si acaso velocidad 2, podemos reemplazarlas con el caudal sobre el área 1. Así que vamos a tener Z1 más el caudal al cuadrado sobre el área 1 al cuadrado. Van a disculpar el pulso. Hasta ahora no he podido conseguir la tableta gráfica, pero yo creo que para la siguiente semana ya la voy a tener. Y esto sería más el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado por 2 veces la gravedad más Y2. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a pasar lo que es el Z y el Y a restar al Z1 más Y1. Y lo mismo de acá, caudal al cuadrado. Y de una vez lo voy a factorizar. Caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad multiplicado a 1 sobre el área 1 al cuadrado más 1 sobre el área 2 al cuadrado. ¿Ya? Ahora toda esta expresión de acá, que es la resta en realidad de Z1 más Y1 menos Z2 más menos Y2, la voy a llamar delta Y. Este 2 veces la gravedad va a ir a multiplicar a ese delta Y. Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación, ya tenemos esto de acá. Algo que me estoy olvidando es justamente la pérdida de carga. Así que hay que asumir de que va a haber una pérdida de carga, ¿no? Y en la misma gráfica nos dice que hay una pérdida de carga. Eso me estoy olvidando. Entonces hay que aumentar aquí la pérdida de carga. Suponiendo que aquí la tenemos, la pérdida de carga, esta pérdida de carga va a restar aquí. Oh, sí, disculpe, Dime. ¿cómo está llevando el caudal 2 de área 1 sobre caudal al cuadrado a la 2 de derecho con signo negativo? Tendría que ser, no lo puso positivo. Ah, sí, 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 ¿no? Es una resta. Está muy bien lo que tú dices. Esto se está yendo a restar aquí, a esta expresión.
Entonces, ya tenemos lo que es el caudal al cuadrado, ya va a multiplicar 2 veces la gravedad, y lo que vamos a hacer es multiplicar por área al cuadrado convenientemente. Las dos expresiones. ¿Por qué convenientemente? Bueno, queremos llegar a lo que es esta ecuación. Y aquí está multiplicando el área 2. Entonces vamos a multiplicar todas estas dos expresiones por área 2 al cuadrado. Y aquí el área 2 al cuadrado al multiplicar vamos a tener lo siguiente. Área 2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado. Algo que estoy mal, esto es área 2 y esto es área 1, ¿no? Ya. Sí. Entonces va a ser área 2 al cuadrado menos área 2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado. Más HF, que es la pérdida de carga. Ah, no, esto ya está en el otro lado. ¿Ya? Este área 2 con este área 2 se van a ir, va a ser igual a 1, se están dividiendo, y esto voy a pasar a dividir a esta expresión. Entonces vamos a tener área 2 al cuadrado por 2 veces la gravedad de delta Y menos HF sobre, y esto está pasando a dividir, 1 menos área 2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado. Esto ha entrado en un examen pasado. Como ven, no es nada del otro mundo, es la verdad bastante sencillo. Los exámenes del ingeniero SLM no son complicados, son muy sencillos. Por si acaso este área 2, para no estar perdiendo el tiempo y volver a escribir, este área 2, como está elevado al cuadrado y como estamos introduciendo en una raíz, va a salir a multiplicar. ¿Ya? Y listo. Hemos llegado a lo que es esta ecuación. Área 2, raíz de 2 veces la gravedad por delta Y menos HF, dividido entre 1 menos área 2 sobre área 1 elevado al cuadrado, ¿no? Este área 2 sobre área 1 podemos poner entre paréntesis y elevarla al cuadrado, no hay problema sobre ello. Habríamos llegado a lo que es el resultado. ¿Alguna duda? ¿Les ha parecido complicado el ejercicio? Tienen que demostrar varias ecuaciones porque entra mucha demostración en sus exámenes. Y son conceptos que, por ejemplo, este que les acabo de mencionar, de las líneas paralelas y de la distribución de presiones lineal, el entender estos conceptos les va a ayudar a captar un poco mejor lo que son los cálculos, ¿no? Ya después de los cálculos, el cálculo matemático es la herramienta nomás, ¿no? Hay que hacerlo bien, porque puedes cometer algún error, como yo estaba cometiendo estos errores, pero lo importante siempre va a ser el concepto. Listo, entonces, ¿tienen alguna duda de este ejercicio? ¿O todo claro? Supongo entonces que todo claro y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Es igual a otra aplicación de lo que es la ecuación de Bernoulli. Vamos a hacer de esta manera. Tenemos lo que es una caída, ¿no? En un canal de concreto, el tirante es 1,20, nos dice que es 1,20 en lo que es el punto más alto. Lo que no estoy entendiendo, ya, ahora sí. 1,20 en lo que es el punto más alto. Y el agua fluye con una velocidad media de 2,4 metros sobre segundo, hasta un cierto punto donde debido a una caída, la velocidad se eleva a 12 metros sobre segundo.
reduciéndose al tirante 0.6 metros. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes algo que ya han debido aprender con el ingeniero, que las variables hidráulicas son interdependientes entre sí. Quiere decir que si mi tirante disminuye, va a aumentar mi velocidad, ¿no? En este caso, el caudal es mayor, el caudal se mantiene constante, pero al yo disminuir mi tirante, aumenta mi velocidad. Entonces, la velocidad depende del tirante de mi canal y también depende de la base, o sea, de las condiciones geométricas, depende de la rugosidad. Entonces, hay varias variables de las cuales dependen otras variables. Eso significa interdependiente, ¿no? Entonces, se reduce a 0.6 metros, despreciando las posibles pérdidas por fricción. Así que vamos a anotar la ecuación de Bernoulli nuevamente entre el punto 1, que resultaría ser este, y el punto 2. Generalmente estos ejercicios no entran en lo que es el examen, pero es bueno estudiarlos. ¿Qué es lo que entra en su examen? Lo que he visto que entra es diseño de canales, que lo vamos a ver al finalizar el primer parcial. Está al finalizar el temario del primer parcial. En diseño de canales sí le tienen que explotar al ingeniero. El ingeniero les va a enseñar muy bien si le explotan, pero si no le explotan no les va a enseñar nada. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, la pérdida de carga entraría en la ecuación de Bernoulli, pero nos dice despreciar las posibles pérdidas por fricción. Estas pérdidas representan las pérdidas por fricción. Como las tenemos que despreciar, simplemente vamos a tomarla como cero. Y nos dice, determinar la diferencia de nivel entre las dos partes del canal. ¿Ya? Entonces, Z1, yo este Z1 lo voy a tomar como y Z2 como 0. ¿Por qué? Porque estos Z representan la altura desde un nivel de referencia al fondo del canal. Ahora, si mi nivel de referencia yo lo tomo aquí, este va a ser X, y este va a ser Y. Si yo tomo este nivel de referencia, este Z por si acaso, no Y, Z. Este Z2 de este punto va a resultar ser 0, y el Z1, que es desde el nivel de referencia hasta el fondo del canal, va a ser el Y que estoy buscando. Entonces, listo. Vamos a aplicar la misma ecuación de continuidad, donde el caudal es igual a la velocidad 1 por el área 1. Y vamos a despejar lo que es la velocidad. Entonces vamos a tener caudal al cuadrado sobre el área 1 al cuadrado, multiplicado por 2 veces la gravedad, más el Y1, que es el tirante, 1.2, que está aquí en la gráfica, la velocidad 2, que igual vamos a tomar como caudal. ¿Por qué estoy tomando como caudal? Porque aquí nos está diciendo, no. Por ejemplo, aquí, por eso tampoco es bueno hacer de memoria. Nos está dando lo que es la velocidad, ¿no? Nos dice la velocidad media en el punto 1 y la velocidad media en el punto 2. Por lo tanto, despejar lo que es el caudal solamente retrasan las cosas, ¿no? Así que no es necesario aplicar la ecuación de continuidad en este caso. Simplemente en la velocidad 1 vamos a reemplazar lo que es la velocidad que nos da el ejercicio, que es de 2.4 metros. 2.4 elevado al cuadrado metros sobre segundo entre 2 veces la gravedad, que es 9.81, más 1.2, igual a la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuánto es mi velocidad 2 al cuadrado? 12 metros. Se eleva bastante la velocidad.
Eso hay que controlar siempre, porque eso significa cuando choca con alguna otra pendiente, digamos, un canal adverso, pues puede generar problemas en lo que es nuestro canal. 2 por 9.81 más el Y2, el tirante 2 es 0.6. Listo. ¿Cuál es mi única incógnita? El tirante. Así que por favor saquen sus calculadoras y me diga alguno de ustedes cuánto les sale. Solamente hay que restar, ¿no? No es nada complicado. ¿Cuánto les sale? Eso ayúdenme, por favor. Voy a ver cuánto debe salir. ¿Cuánto les sale, chicos? ¿Me escuchan, no? ¿O no me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Nos escuchamos. Ya, ya. Voy a preguntar entonces. Joaquín Manuel, ¿te encuentras? Sí, Joaquín Auxi, Manuel. aquí estoy. Listo. ¿Me lo puedes calcular, por favor? ¿Cuánto te sale el tirante? Ya, un minuto. Listo, te espero un minuto. Si alguien lo tiene más antes, pues que lo diga, ¿no? Oh, sí, me sale 6.45 metros. Ya, 6.45 metros. Muy bien. Esa es la respuesta que debería salirles. 6.45 metros. Entonces, pueden ver de que con eso podemos hasta diferenciar lo que es esta altura del fondo del canal para que se den estas condiciones, ¿no? Al momento de diseñar un canal, se hacen este tipo de cosas. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, si no tuvieran dudas, porque es un ejercicio bastante sencillo. Ahora nos vamos a ir directo al interesante, ¿ya? Del libro, porque en su libro, todo esto está en su libro y está resuelto. Quiero que ustedes lo resuelvan también, ¿no? Nosotros yo les voy a explicar cómo hacer la metodología de manera muy, muy básica, ¿no? Pero después depende de ustedes el seguir practicando. Y yo creo que les voy a enviar igual ejercicios al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ir resolviendo y así van a ir aprendiendo, porque si no resuelven ejercicios no van a aprender nada. Así que depende de ustedes todo esto, ¿no? Se tiene un repartidor de flujo como se muestra en la figura. Para todos los cálculos no tome en cuenta las pérdidas por fricción. Considere que el flujo es uniforme en todo momento. La pendiente del canal es cero. Se pide determinar los tirantes de agua en todos los puntos indicados en esta figura. Nos dan un dato, justamente este de acá, la elevación y el tirante de agua en el punto F, ¿no? Con elevación de la solera nos referimos, si nosotros hacemos esto visto no en planta, sino lateralmente, tendríamos esto de acá, este canal, y aquí estaría la elevación del punto F, ¿no? Que es de 95.44 metros. Nos va a servir este dato en la ecuación de Bernoulli. Sí nos sirve en el caso en el que no tengamos esta condición. Aquí nos dice claramente que la pendiente del canal es igual a cero. Entonces, al decirnos que la pendiente del canal es igual a cero, nos dice que este canal es recto, ¿no? Es horizontal. Y por eso mismo, cuando nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, que la vamos a aplicar primeramente, ya que tenemos el dato de la elevación del tirante de agua en el punto F, vamos a comparar entre el punto F y el punto E, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar.
La ecuación de Bernoulli es ZF más la velocidad, velocidad de F al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más lo que es el tirante de F más las pérdidas de carga, y esto va a ser igual al ZE más la velocidad en E al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el tirante de E. Si hacemos de esta manera, ZF y ZE se van a eliminar. Por eso es que les digo que no importa mucho este dato, porque el canal es horizontal. Entonces todos van a tener 95.44 metros y se van a eliminar siempre. Así que podemos dejar de lado estas dos cotas soleras y ya un poco les voy a ir introduciendo a lo que es en canales. Hay pendientes, pero que son tan pequeñas que podemos considerar de que esta diferencia de ZF y ZE, aunque haya una pendiente, sea igual a 0. No se la toma en cuenta, porque estas pendientes son de 1 a 10.000, por ejemplo, ¿no? O 1 a 1000. Entonces, no supone la gran cosa al momento de comparar dos puntos. Es una resta bastante pequeñita, casi 0, se la elimina. Pero en este caso nos dice que es pendiente 0. ¿Qué más tenemos? No va a tomar en cuenta las pérdidas por fricción. Quiere decir que no vamos a tomar en cuenta la rugosidad de nuestro canal. El flujo va a ser uniforme. Bueno, ya uniforme, ya les había comentado que es uniforme, ¿no? Que las condiciones no varían en el espacio, las variables hidráulicas. La pendiente del canal 0 se pide determinados tirantes de agua en los puntos ABC, ya. Y nos dan las pérdidas de la energía cinética, que esto sí nos dicen que tenemos que tomar en cuenta. Las pérdidas de la energía cinética, que es para 90 grados, para una compuerta 0.3, ¿no? Para una rejilla 0.1. Tenemos estos tres elementos. Así que hay que aplicarlo nomás. Otra cosa que más también me está diciendo dentro de la misma figura es lo siguiente. Esta compuerta está cerrada y esta compuerta también está cerrada. Esto nos simplifica bastante el ejercicio, porque si no tendríamos que hacer esto más, ¿no? Tomar en cuenta los dos ramales. Y para tomar en cuenta dos ramales, han debido ver seguramente, es como en las tuberías, ¿no? Cuando hay más de dos tuberías que confluyen en un mismo punto, se utiliza el método de Cross, por ejemplo. O sea, muy complicado, ¿no? Pero no, en este caso no es tan complicado, porque están cerradas. Nos simplifican la vida. Así que la velocidad no nos da ninguna velocidad, pero sí nos dan el caudal, 700 litros sobre segundo. Ahora este caudal yo lo voy a transformar para simplificarme las cosas en metros cúbicos sobre segundo, que es el sistema internacional, ¿verdad? Después el resto está en metros, que es el sistema internacional, así que no tendría que tener ningún problema. La velocidad, ya como les había mostrado antes, por la continuidad va a ser caudal sobre área. Y como está elevado al cuadrado, va a ser caudal al cuadrado sobre área en F al cuadrado. De 2 veces la gravedad. Ahora, este HF, y esto lo voy a hacer para no estar escribiendo mucho, que toma en cuenta las pérdidas de carga por energía cinética. Si ustedes se acuerdan de hidráulica 1, para calcular las pérdidas de carga por energía cinética es el coeficiente multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Así que simplemente lo que voy a hacer va a ser
despejar velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, para no tener que escribir tanto, ¿no? Así que va a ser YF aquí. Aquí va a ser la velocidad, el caudal al cuadrado sobre el área en E al cuadrado. 2 veces la gravedad más YE. Ya. Ahora, este AF y AE puedo reemplazar. Ustedes ven esto, esta área es el área mojada, ¿no? Es el área de, como en tuberías, que era de la tubería, ¿no? Es el área mojada. Esto ya lo vamos a ver en propiedades geométricas, pero es el área mojada, ¿ya? Es el área de la sección transversal del fluido, ¿no? Entonces, al ser el área de la sección transversal del fluido y al ser este un canal rectangular, el área mojada va a ser este tirante multiplicado por la base. Y me dice de que la base es constante, el ancho es constante, ¿no? De 1.22. Lo que va a ir variando es este tirante, porque eso es lo que nos pide el ejercicio, determinar los tirantes de agua en los puntos A, B, C, D y E. Entonces va a ser el caudal, que es 0.7, elevado al cuadrado, sobre el área en F, que es la base por el tirante, la base que es 1.22, por el tirante que es F, elevado al cuadrado, por 2 veces 9.81. Ese tirante F lo tenemos de dato. ¿Cuánto vale? El tirante en F vale 0.41. Eso sí es importante tomarlo en cuenta. 0.41 por 0.41. Ahí está. Qué feo es escribir en mouse. K. El K. ¿Qué K vamos a tomar? Estamos analizando entre estos dos puntos del flujo. Hay una compuerta abierta y nos dice que las pérdidas por energía cinética va a ser de 0.3. Entonces, 0.3, aquí no hace eso. Más el tirante en F, que se vuelve a repetir, 0.41. Y esto es igual a 0.7 al cuadrado sobre la base es 1.22 por el tirante en E elevado al cuadrado por 2.9 por 981, ¿no? Más Y. ¿Ya? Ahora, lo que está pasando aquí nos va a dar una ecuación implícita que nos va a costar despejar este tirante en E, ¿ya? Pero, gracias a los métodos numéricos y a la nueva tecnología que hay hoy en día, no hay problema, porque yo le puedo aplicar un solver y ya está. Así que, por favor, toda esta expresión, ¿cuánto vale, chicos? Todo esto. Si no entienden una letra, me dicen, porque les entiendo. No es muy bonita esta letra, pero les explico qué letra es, qué número es. ¿Cuánto les sale toda esta expresión? Voy a preguntar, o por favor, que alguien participe. María Lisset, ¿estás en la clase? María Lisset Rivas. Aquí María, estoy, yo sí. ya, María, perfecto. ¿Me lo calculas, por favor?
¿Cuánto te sale? Oh, sí, solo eso sale 0,54. Listo. 0,54. Listo. Ahora tenemos la otra expresión de acá que van a aplicar, os van a poner en sus calculadoras esta expresión y ponen una variable. ¿Saben cómo poner variables en su calculadora? Deben saber, ¿no? Para aplicar el solver. Quiero que me calculen este tirante E con el solver. Si no saben cómo hacer en calculadoras, ya ahorita no les puedo explicar porque no tengo eh, no tengo la aplicación de la calculadora, pero deben saber, ¿no? Si no, en la siguiente clase les voy a explicar cómo hacerlo en calculadora Casio. Pueden calculármelo con Solver. ¿Cuánto les sale el tirante? Oh, sí, me sale 0,46. Perfecto, ¿ya? Entonces, ya hemos hallado el tirante E de 0,46. Este proceso de 0,46, bueno, este proceso es repetitivo, muy mecánico. Ya hemos hallado el tirante E, ¿qué prosigue? Siguiente paso, hallar el tirante D. Igualito, solamente que en vez de que sea F aquí, va a ser E. Y las pérdidas de carga, en este caso es un codo de 90 grados y es 0,20, ¿ya? Y luego acá va a estar el Z de B, la velocidad de D y el Y de D. Van a tener de incógnita lo que es el tirante del inciso D. Y de ahí nomás despejan con Solver con este mismo procedimiento que considero que se van a aburrir si lo hacemos todo y van calculando todos, ¿no? Una vez calculan el D, van hacia el C. Una vez calculan el C, van hacia el B. Una vez calculan el B, van hacia el A. Y así tienen todos los tirantes. Y responden esta pregunta, ¿ya? ¿Quedó claro este último punto? ¿Quieren que les vuelva a repetir o que hagamos este D más? El tema, profe. ¿Quieren que haga el E más, ¿no? El D más, ¿ya? Sí, por favor. Ya. Entonces vamos a calcular S más, pero como les digo, va a ser repetitivo, ¿no? Pero ya, vamos a calcular. Una vez ya hallado lo que es el tirante E, que es de 0,46, es muy simple. Simplemente vamos y aplicamos nuevamente Bernoulli. Ahora, este Z y este Z, ¿ya para qué lo voy a anotar, no? Porque voy a perder mi tiempo. Y mi examen va a durar muy poco tiempo, aunque esta vez va a ser presencial, así que no hay problema. ¿Ya? Va a ser entre el punto D y el punto E. Así que vamos a anotar velocidad de D elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el tirante de D. Esto va a ser igual a la velocidad en E al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el tirante en E al cuadrado. Ay, no, no es al cuadrado, sino el tirante E nomás. Más la pérdida de carga por energía cinética, ¿no? O sea, las pérdidas en la energía cinética, ¿no? Listo. Lo mismo, ¿no? Ya voy a simplificar esto. Va a ser caudal sobre área. Caudal sobre área en E. Caudal al cuadrado sobre el área. Y el área es la base por el tirante. Es la base por el tirante en E. Y todo elevado al cuadrado. Por 2 veces la gravedad. De 1 más K. Más el tirante en E.
Y aquí en la velocidad va a ser caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área en d al cuadrado, que es la base, por el tirante en d elevado al cuadrado, más el tirante en d. Listo. Entonces ya tenemos lo que es la ecuación. Simplemente es reemplazar. En caudal 0.7, en la base 1.22 y el tirante en E va a ser 0.46. Vamos a decir 1.22 por 0.46 al cuadrado por 2 veces 9.81. De 1 más. Ahora aquí, chicos, a ver, quiero que alguien participe y tal vez quiero ver qué tanto me están prestando atención. ¿Qué K entraría, cuál coeficiente, cuál factor de energía cinética entraría en esta ecuación? Viendo lo que es la gráfica y los puntos que estamos analizando, que son estos dos. ¿Pueden responderme? ¿Cuál K es? Mariel Rodríguez, ¿estás ahí? Sí, sí, el de codo. El del codo, ¿no? Sí. El K de 90, 0.20. Entonces es así nomás. Aquí van a estar con 0.20, que es el K del codo, más el tirante N, que es 0.46. Y por favor, la misma persona que me ayudó en el anterior, ¿me puede decir cuánto le sale el tirante en D? Antes de que termine de escribir, me voy a tardar un poquito. Ya. ¿Cuánto le sale el tirante en D? Ya tienen toda la ecuación. Ya saben, tienen que calcular esto. Y después en su calculadora pueden despejar el tirante en D con el solver nomás. No es necesario despejar. ¿Cuánto le sale? Todas las calculadoras tienen la función solver por si acaso. No es necesario comprarte una programable para hacer esto. ¿Cuánto le sale, chicos? El tirante en D. Kevin Dixon, ¿estás ahí? Kevin, Sí, 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 estoy aquí. perfecto. ¿Cuánto te sale? ¿Podrías calculármelo? No lo calculé, o sí, estoy sin cálculo. Ya, por favor, calcúlamelo. Ahí te lo dejo. Si no entiendes una letra, me dices que no entiendes y te voy a decir qué letra es. .54. Gracias. Entonces, ya hemos calculado el tirante en D. ¿Cuál es su trabajo? Ahora van a ir y calcular el tirante, el resto de tirantes. Eso quiero que lo hagan en sus casas. Van a calcular el tirante en C, van a calcular el tirante en B, y me van a escribir y me van a decir si si tienen una duda. No creo que haya dudas, pero les voy a mandar las respuestas al WhatsApp para que ustedes ya vean y comparen con las respuestas, ¿ok? Entonces, eso vamos a hacer. Ustedes calculen el resto de tirantes y vamos a pasar al siguiente. Oh, sí, perdón, ¿puede mostrar cuánto ha salido otra vez, por favor? Claro. Un cachito. ¿Dónde está, pues? Ya, ahí está. 0.46 y 0.54.
Ay, no sé si tal vez solo a mí me ha salido, o si me ha salido 0,48 el valor Aquí, de Y, D, ¿no? a ver, me Sí. voy a fijar yo. A mí igual, así me salía 0,48. Ah, Sí, auxiliar igual es de 0,48. allá, entonces es 0,48. ¿Ya? 0,48, sí, creo que sí es 0,48. Yo tengo aquí resuelto, pero no lo puedo ver. Ya, entonces el resto tienen que ir calculando hasta calcular lo que es el tirante de A, ¿no? No es nada complicado. Si fuera sin compuertas, ahí ya estaríamos hablando de un ejercicio más interesante. Vamos a hacer ahora, hagamos un ejercicio más del libro, yo creo. Podríamos hacer este más de demostración. Y por si acaso, esto es muy importante que lo lean. Preguntas conceptuales, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una ronda de preguntas conceptuales. Y les voy a preguntar a ustedes por qué esto va a entrar en su examen, ¿ya? Siempre entra preguntas conceptuales en el examen. Entonces vamos a leer y les voy a preguntar a ustedes qué opinan. A pesar de la similitud que existe entre estos dos tipos de flujo, es mucho más difícil resolver problemas de flujo en canales abiertos que en tuberías a presión. ¿Por qué? Por el hecho de que la posición de la superficie libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio. Por el hecho de que la posición de la superficie libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio, y también por el hecho de que la profundidad de flujo, el caudal y las pendientes del fondo del canal y de la superficie libre son interdependientes. Por el hecho de que se necesita de otras disciplinas como la geomorfología, la hidrología y la mecánica de transporte de sedimentos. ¿Qué opinan? ¿Cuál de esas es correcta? El B, sí. Ya, tú dices el B y otras personas, a ver, les voy a poner acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien más? De estas tres, ¿cuál opinan que es el correcto? El B, Auxi. Ya. ¿Por qué el B? A ver, lo que nos está diciendo es, entre estos dos tipos de flujo es mucho más difícil resolver problemas de flujo en canales abiertos que en tuberías a presión. Esto es lo importante. ¿Por qué es más difícil resolver flujo en canales abiertos que en tuberías a presión? Y ustedes me dicen el B. Bueno, el B primero repite lo que el inciso A está diciendo, ¿no? Por el hecho de que la posición de la superficie libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio. Es copy-paste del A, ¿no? Está muy bien. Eso sí lo hace muy complicado. Y también por el hecho de que la profundidad de flujo, el caudal, sabemos de que las variables hidráulicas son interdependientes. También, ¿no? Pero también se necesitan otras disciplinas como la geomorfología, la hidrología, la mecánica de transportes de sedimentos en canales abiertos, sobre todo en los canales naturales. Y los canales naturales son canales abiertos, ¿ya? Así que, en realidad, los tres están bien. Solo que el A, está repetido en el B. Así que si les pondría esto en el examen, si pondrían el B y el C, estarían bien, ¿ya? Entonces, esto es también importante que entiendan, ¿no? Transporte de sedimentos, ¿a qué se refiere con transporte de sedimentos, no? Las rocas, gravas que hay en los ríos son transportadas por el flujo y se necesita hacer un análisis de transporte de sedimentos. Solamente que eso lo van a aprender en hidráulica, no, en hidráulica de ríos, creo que es, con el ingeniero, con nuestro director de carrera, el ingeniero, ¿cómo me he olvidado? El ingeniero Méndez, ¿ya? Entonces, en un río hay el transporte de sedimentos, ¿no? Estos sedimentos pueden ser gravas de grano muy fino, por lo general es así, o gravas de grano grueso, en el caso de caudales muy fuertes, ¿no? Incluso hasta ahí pueden analizar lo que es ¿cómo se les llama a estos? Me olvidé el nombre, pero este problema que hubo en Tiquipaya, ¿no?
que hubo, ¿cómo me estoy olvidando el nombre de esto? Mazamorra. Mazamorra, exacto, una mazamorra, ¿no? Entonces, esas mazamorras se analiza igual con transporte de sedimentos, ¿no? Pero obviamente es algo más especial. Eso ya es un tema de especialidad, ¿ya? Pero igual lo hace muy complicado. Y la hidrología, obviamente, tiene que ser tomada en cuenta porque en cuencas hay precipitaciones y con un modelo se puede resolver lo que es el caudal de flujo, ¿no? Son precipitaciones que varían de un tiempo a otro y se utiliza el análisis estadístico y justamente por el hecho de utilizar análisis estadístico estamos hallando todos un caudal distinto y un caudal que va a ser impredecible, ¿no? Pero por lo general con un buen análisis hidrológico podemos estimar el caudal que va a haber en cierto tiempo, ¿no? Entonces, justamente por eso igual y tienen que entender, en estos tiempos son tiempos de lluvia y en tiempos de lluvia el caudal del río Rocha aumenta, ¿no? Pero por lo general el caudal del río Rocha, ustedes ya han debido pasar siempre por el puente Huayna Cápac, los que pasan, yo siempre paso por ahí, el río Rocha no tiene mucho caudal, pero por estos tiempos sí tiene caudal y tenemos la oportunidad de ir a hacer aforamiento en el río Rocha por las lluvias, ¿no? Pero es muy impredecible y solo sería en estos tiempos, ¿no? Luego ya en el siguiente semestre, difícil que nuestros compañeros hagan ese aforo. Incluso para nosotros, si es que no llueve, no sabemos si va a llover o no va a llover, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis hidrológico. Por si no llueve, pues vamos al laboratorio nomás. Entonces, ya hemos respondido lo que es la primera pregunta conceptual. Segunda pregunta conceptual, en el flujo en canales, a través de canales abiertos, las líneas de carga piezométrica es siempre paralela a la línea de cargas totales. ¿Esto les parece correcto? ¿Alguien me puede explicar o decirme si le parece correcto o no le parece correcto ese concepto? Neika Catherine, ¿estás ahí? Catherine, Sí. ¿te parece correcto esta definición? ¿La línea de cargas piezométricas es siempre paralela a la línea de cargas totales? Según lo que recuerdo, la gráfica que hizo la otra vez no tenía una ligera pendiente. Exacto, ¿no? Y esa misma gráfica la podemos ver aquí. Bueno, no aquí. A ver, voy a quitar esto de acá. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí tenemos la línea piezométrica y la línea de energía, que es la de cargas totales. La línea de gradiente hidráulico, esta es la piezométrica, la línea de cargas totales, la línea de energía. Son paralelas, no tienen por qué serlo, porque depende justamente de la altura de la velocidad. Y si mi altura de velocidad fuera la misma, ahí podría decir que serían paralelas, pero no es la misma. Hay un cambio de altura de velocidad y este cambio no me va a dar una recta paralela, no dos rectas paralelas, aunque parezca en esta gráfica no es así, ¿ok? Solamente, y les puede preguntar, ingeniero, ¿cuándo la línea piezométrica es paralela a la línea de energía? Yo les puedo preguntar eso a ustedes, ¿cuándo es así? ¿Alguien me puede responder? Milén Carraceli, ¿te encuentras aquí presente? Milén Carraceli. Parece que no está presente y está grabando la clase, pero yo igual estoy grabando, así que no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Eileen Morelia Ayala, ¿estás ahí? ¿Presente? Sí, Auxi, aquí estoy. Ya, ¿tú me puedes decir entonces cuándo estas dos líneas van a ser paralelas? ¿O no sabes? No pasa nada si no sabes. Cuando el flujo es laminar. No, no es cuando el flujo es laminar. ¿Saben cuándo es, chicos? Cuando el flujo es uniforme.
Cuando el flujo es uniforme, la pendiente del fondo del canal, la de la superficie del agua y la de la línea de energía son las mismas. Ahora, la superficie del agua corresponde a la línea piezométrica y la línea de energía, pues a la de las cargas totales. Así que eso podemos decir, que este concepto que está aquí es erróneo. Ahora, la línea de las cargas totales coincide con la superficie libre del líquido. Eso ya, bueno, ya deben saber que no, ¿no? La línea piezométrica es la que coincide con la superficie libre del líquido. Las líneas de carga piezométrica y de cargas totales coinciden, tampoco, no coinciden. Y todo esto lo pueden ver con la gráfica, no es nada de locos, ¿no? A veces dicen, les pone preguntas capciosas, ¿no? Pero aquí mismo se pueden dar cuenta, línea de energía está superpuesta en la línea de gradiente hidráulico, no ve. Entonces, no, pues, no es así. La línea de cargas piezométricas coincide con la superficie libre del líquido, correcto. Esto sí es correcto. Y estos ejercicios, así como ven así, ustedes, de incisos, van a entrar en su examen. Y así de capciosos van a ser las preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí, la ecuación de la cantidad de movimiento. Creo que todavía no lo han visto con el ingeniero, pero es una ecuación vectorial, ¿ya? Y él les va a explicar todo esto. Y les explica. Y yo también les voy a tratar de explicar. Así que presten atención nomás a las clases, ¿ya? Listo, entonces. Ya, esto son preguntas teóricas. Hemos visto ya de las preguntas teóricas. Ahora, un poquito vamos a ver de los canales abiertos y sus propiedades. Vamos a ir adelantando, porque como les digo, la siguiente clase ya va a ser de aforos, y los aforos ya van a ser más importantes, porque eso es ya práctica, y con la práctica ustedes ya van a tener este conocimiento extra, que tal vez si son hidráulicos les va a servir bastante. Y no solo si son hidráulicos, ¿no? Si quieren hacer un puente, por lo menos van a tener criterio de cómo se calcula el caudal en un río, ¿no? Obviamente no lo van a hacer ustedes, pero incluso los podrían hacer ustedes, porque siempre se paga a un hidráulico para que haga eso, pero así se ahorran dinero y no pagan, ¿no? Y ustedes hacen. Entonces, vamos a hablar un poco de las propiedades de un flujo, ¿no? De los canales abiertos, ¿ya? Sus propiedades. Entonces, bueno, aquí nos dicen que hay dos clases de canales: canales naturales, canales que son los ríos, y los canales artificiales hechos por el hombre. Y nos muestran ciertas imágenes de los canales artificiales. Por lo general, un canal artificial es un canal prismático. Quiere decir que esta área o este ancho superficial, que todavía creo que no saben qué es el ancho superficial, pero digamos que esta base, este fondo, va a ir aumentando a medida de que vaya aumentando su altura, ¿no? En un trapecio pasa eso, ¿no? Entonces este fondo va aumentando. Aquí pueden ver que es un canal bastante grande. Recién me he percatado que hay un hombre ahí, ¿no? Es un canal bastante grande, ¿ya? Entonces a medida que va aumentando la altura, va aumentando también esta base, ¿no? Eso es un canal prismático, ¿ya? Entonces, la mayoría de canales van a ser trapezoidales, triangulares o rectangulares, ¿ya? Eso es para simplificarnos los cálculos. También pueden haber canales mixtos, y con canales mixtos nos referimos a una combinación de todos estos canales. Puede ser, por ejemplo, el siguiente. A ver, capa 15. Por ejemplo, un canal mixto. Tener un rectangular, otro rectangular y un triangular. ¿Ya? Esto es un canal mixto. Y por lo general, estos se hacen cuando las precipitaciones son muy bajas, por ejemplo. Entonces, en las precipitaciones bajas, por lo general, va a pasar
este fluido con este tirante casi siempre, ¿no? En realidad siempre, en los tiempos de estiaje. Y al estar pasando este flujo por esta sección del canal, esta sección del canal tiene que ser reforzada con un material que no se degrade tan fácilmente, ¿ya? Entonces, generalmente es para ahorrar un poco de dinero, porque este material va a ser muy caro, este otro material va a ser más barato, y este más barato. ¿Por qué? Porque estos solamente van a usarse cuando haya lluvias torrenciales y se llene todo el canal, ¿no? Pero lo que nos interesa saber es que, como ustedes pueden ver aquí en este canal, cuando sea en tiempos de estiaje, va a haber lo que es este flujo, que va a tener su área. El área transversal del flujo es el área mojada, ¿no? Y yo creo que el área mojada representa muy bien a lo que nos referimos, ¿no? Es el área mojada, ¿no? Entonces, me interesa saber el área mojada. También me interesa saber el perímetro mojado. Y con perímetro mojado nos referimos al contorno que toca el líquido, ¿no? A la longitud del contorno que toca el líquido, ¿ya? Ese es perímetro mojado. Creo que está con Chu, es igual el nombre, perímetro mojado. El ancho superficial, la longitud del pelo de agua, ¿no? Medido desde el lado izquierdo al lado derecho, ¿no? O del derecho al izquierdo. Este es el ancho superficial, ¿ya? Esas tres variables hidráulicas, área mojada, perímetro mojado, ancho superficial, son las más importantes, ¿ya? De aquí vamos a derivar lo que es una variable que se llama radio hidráulico. Y el radio hidráulico no es nada más que el área sobre el perímetro mojado, que es nomás una longitud característica, ¿ya? No se complica mucho. El radio hidráulico es una longitud característica, ¿ya? Hace el papel de los diámetros de los radios en un canal mixto, trapezoidal o canal, cualquier tipo de canal, ¿no? Entonces, este es el radio hidráulico. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es igual la profundidad hidráulica. Para que ustedes entiendan, la profundidad hidráulica es el área mojada sobre el ancho superficial, ¿ya? ¿Y qué nos representa la profundidad hidráulica? Digamos, en un canal trapezoidal que yo tenga, con la profundidad hidráulica, vamos a decir, o vamos a como ajustar este canal a un canal rectangular, ¿ya? Lo estamos ajustando, y aquí va a estar mi pelo del agua. Y esta profundidad de acá es igual a la profundidad hidráulica. Lo que quiere decir que la profundidad hidráulica es la profundidad que tuviera el canal si fuera un canal rectangular. Eso es para temas didácticos, para que ustedes lo entiendan un poco mejor, ¿no? Así que estas 4 variables en realidad son las que vamos a utilizar en los cálculos, ¿ya? ¿Para qué nos sirven? Para los cálculos, para muchas ecuaciones como la de Manning, que en sus ecuaciones está incluido el radio hidráulico, la profundidad hidráulica, ¿ya? Y aquí están. Área mojada, perímetro mojado, ancho superficial, profundidad hidráulica. Esas son las principales propiedades geométricas que tienen que hallar. Y como pueden ver aquí, va a haber una propiedad geométrica que va a ir cambiando, todas estas variables van a ir cambiando en función del tirante. O sea que si mi tirante está aquí, va a tener un área mojada, perímetro mojado, ancho superficial, radio hidráulico. Pero si yo aumento mi tirante en tiempos de una llovida, digamos, más fuerte, vamos a tener otras variables hidráulicas. Y a medida que mi tirante vaya aumentando hasta los tiempos donde va a haber lluvias torrenciales, estamos teniendo un cambio de las variables hidráulicas, todas estas variables hidráulicas. Así que lo que se suele hacer es una gráfica que compara lo que es el tirante con las variables hidráulicas. Por ejemplo, tirante con el área mojada. Y me sale una gráfica. Chan, 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 chan. ¿Ya? Esta gráfica la necesitamos en este canal. Para saber, por ejemplo, si yo me acerco con este tirante a este punto, bajo en la gráfica
y voy a tener mi área mojada, ¿ya? Lo mismo podemos analizar, por ejemplo, nos piden cuál es el área mojada del canal cuando se trata de tiempos de estiaje, cuando se trata de tiempos de caudales medios y cuando se trata de tiempos de lluvias torrenciales. Yo solamente tengo que ir a la gráfica, ver cuál es el tirante que los hidrólogos han dicho de que es el tirante, digamos, en tiempos de estiaje, vengo con ese tirante y hallo el área mojada, ¿ya? Lo mismo para el resto de variables hidráulicas. Entonces, quiero preguntarles, ¿quedó claro estas 3 variables hidráulicas y estas 2 más adicionales? ¿Qué son? ¿O quieren que repita alguna que no le han quedado muy claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Auxi. Ya, una persona más, por favor, ¿quedó claro? Para asegurarme que quedó claro. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, Auxi. Ya, perfecto, entonces. Listo. Ya tenemos definidas las variables hidráulicas en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué también es importante? Y en su texto aquí están las definiciones de las variables, de las propiedades geométricas, ¿no? También les dicen cuáles tipos de canales pueden existir. Por ejemplo, la canaleta es un canal rectangular muy pequeñito, ¿no? Las rápidas son canales con altas pendientes. En hidráulica 2 no vamos a ver el tema de las rápidas, ¿ya? Eso es algo más tema de mención. Las caídas, bueno, similar a una rápida, pero el cambio de elevación se efectúa en una distancia muy corta, cascadas, podríamos decir, ¿no? Cascadas, caídas hidráulicas. Las alcantarillas. Yo les había dicho de que por lo general los canales se hacen de secciones prismáticas donde este ancho superficial, que ahora sí lo podemos llamar como ancho superficial, va a ir aumentando en función de el tirante, ¿ya? O sea, tiene que ser mayor a 0. Este diferencial de ancho superficial en función de tirante tiene que ser mayor a 0. No puede ser negativo, ¿ya? Pero hay un caso en el que es negativo. ¿Cuándo es? Cuando hablamos de alcantarillas, canales circulares, donde este tirante de acá va a ir aumentando, pero después de cierto punto el ancho superficial va a ir disminuyendo hasta que se cierra completamente, ¿no? Esto es un caso especial y se considera como superficie libre porque en alcantarillas, como ya les había dicho, no nos conviene que esté lleno, a tubería llena, nuestra tubería, porque si está a tubería llena, va a haber presión. Y si hay presión, va a reventar nuestra tubería. Y si revienta nuestra tubería con excremento, ustedes ya saben, no nos conviene. Y aquí en Cocha pasa muchas veces, ¿no? Por eso es que a veces ven las alcantarillas lleno de agua. Ya saben por qué es. Porque están mal diseñadas las alcantarillas, ¿no? Entonces, es un tema que tienen que ver en Sanitaria 2. Y aquí en Hidráulica 2, más que todo nos vamos a centrar a este tipo de canales, a los trapezoidales. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice el libro? Voy viendo. Túnel también es un conducto que es cerrado como la alcantarilla, pero los túneles ya es un tema más complicado. Puede haber canales en herradura. En herradura van a ver en el libro que hay este tipo de canales. ¿Ya? Y con secciones geométricas más interesantes. Y vamos a resolver ejercicios la siguiente clase, ¿no? Ahora les estoy repasando un poco la teoría para que vayan con el ingeniero CLM sabiendo esto, ¿no? Listo. Algo que nos faltaba, aparte del tirante, espejo, área, perímetro, es el talud Z, el talud horizontal,
casi siempre en canales se utiliza un talud, en los canales que son trapezoidales y triangulares. Y este talud se lo conoce como talud horizontal, y este sería el Z. Y siempre se lo toma con una relación de 1 y Z, ¿ya? ¿Por qué se utiliza este talud Z? Para simplificarnos la vida. ¿Por qué? Porque si utilizamos el ángulo, este tita, primero que los albañiles que van a hacer este canal no nos van a aceptar lo que es ángulos, no van a estar con su transportador ahí midiendo qué ángulo va a tener dependiente este lado de mi canal. A ellos les tienes que decir en base a triángulos pitagóricos, relaciones pitagóricas, y relaciones pitagóricas son estas, donde les vamos a decir nuestro talud horizontal es de 2 metros, por ejemplo, y nuestro talud vertical de 1 metro. Entonces, así nosotros conseguimos lo que es el ángulo. Ellos van a medir con su reglita 2 centímetros, por ejemplo, 2 centímetros y 1 centímetro arriba, y así me van a hallar el ángulo que pasa entre estos dos, ¿no? En vez de complicarnos la vida y darles ángulos con grados para que hagan con compás, ¿ya? Entonces, la razón del talud horizontal simplifica los cálculos y tiene que estar incluido en las ecuaciones de las propiedades geométricas. Y ahora, hablando de ecuaciones de las propiedades geométricas, en su libro tienen estas secciones de canales: sección rectangular, trapezoidal, triangular, sección circular, parabólica. Pueden ver que hasta parabólica hay aquí, aunque en canales nunca van a ver una sección parabólica, a no ser que alguien quiera romperse la cabeza, ¿ya? Pero a veces antes se utilizaba para poder estimar en canales naturales. Por ejemplo, tenemos este tipo de canal natural. Hacer esto es muy moroso, hacerlo a mano, ¿no? Entonces, antes, en el pasado, cuando no había programas, cuando no había el GeoGebras o el Flowmaster, se asumía de que era una parábola. Y aquí viene la sección parabólica, ¿no? Se ajustaba una parábola a esa gráfica de puntos, esas nubes de puntos que nos generan esta sección transversal, ¿no? Entonces, eso es, chicos, lo que significa esta sección parabólica. Listo, entonces, ahora yo lo que les quiero enseñar, ya vamos a quedarnos unos 15 minutos más, yo creo, es de la sección trapezoidal. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones tienen que hallarlas ustedes mismos, háganlas en sus casas y hallan todo esto. Obviamente de una sección rectangular es muy sencillo, de una sección triangular ya es un poco más complicado, pero tampoco es complicado. Tampoco es complicado de la sección trapezoidal, pero con la sección trapezoidal van a poder hallar todas las propiedades geométricas del resto de la sección rectangular y de la sección triangular. Obviamente no de la circular, ¿no? Pero sí de las que son prismáticas. Y eso les quiero demostrar. Así que vamos a ir al trapecio y eso más vamos a hacer. ¿Ya? Por hoy día. Cacho, y no sé dónde me he perdido. Aquí está. Ya. Entonces tenemos un canal trapezoidal. ¿Ya? Ahora, este Z por Y, ¿por qué Z por Y? Hay que hallar, hay que saber por qué Z por Y. Y como les digo, ahí tienen el formulario. En su examen, muy probablemente el INGE les deje usar el formulario. Pero si no saben de cómo es que se hallaron las fórmulas, entonces no tienen el criterio y solamente van a agarrar un papel y van a copiar las fórmulas, y eso no es la intención. Así que vamos a hallar por qué esto es Z por Y. ¿Ya? Y para hallar por qué Z por Y, yo voy a sacar un triángulo y vamos a decir, tenemos el tirante, ¿ya? Y tenemos aquí justamente esto de acá, 1 y Z. Y este lado, a este cateto, le voy a llamar X. Y ahora ustedes pueden hacer con esto una relación de triángulos. X, cateto opuesto es al cateto adyacente, como
cateto opuesto, que es Z, es al cateto adyacente, que es 1, ¿ya? ¿Y de dónde sale esto? De relación de triángulos, que ustedes ya saben hacer. Despejando este X, voy a tener que el Z por el Y va a ser ese cateto opuesto, ¿ya? Este X. Y de ahí sale el Z por Y. Así de simple nomás. Bueno, entonces, una vez hecho esto, ahora nos corresponde hallar el área mojada, el perímetro mojado, ancho superficial, las propiedades geométricas que son las más importantes. Luego el radio hidráulico y la profundidad hidráulica es solo las divisiones de esas propiedades geométricas. Así que vamos a hallar el área mojada. Para hallar el área mojada tenemos, y aquí ustedes pueden ver, una sección rectangular y dos secciones triangulares. Vamos a partirnos. La sección rectangular, ¿cuál sería mi área mojada? Base por el tirante. Más la sección triangular. Esta sección triangular, ¿cómo la vamos a hallar? Tenemos el cateto opuesto, Z por Y, tenemos el tirante. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Asumiendo que el tirante va a ser mi base, vamos a tener tirante por mi altura, que va a ser Z por Y, dividido entre 2. Y todo esto se va a repetir aquí también. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por 2. Así que al multiplicar por 2, vamos a dividir esto con esto. Y vamos a tener que el área mojada es base por el tirante más Z por Y al cuadrado. Despejando el tirante, vamos a tener que el tirante multiplicado por la base más Z por Y es el área mojada. ¿Ya? Listo, ya tenemos esto de acá. Revisamos, comparamos. ¿Dónde están las propiedades geométricas? Espera. Voy a quitar esto y voy a quitar esto de acá. De un trapecio. El área mojada es tirante por la base más Z por Y. Listo. Es lo que hemos hallado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto está mal. Ya. Hemos hallado el área mojada de un canal trapezoidal. Ahora vamos a ir por el perímetro mojado. El perímetro mojado, ya saben, es el contorno que toca el flujo, que es la base, más estos dos lados de acá. ¿Y cómo hallamos el lado de este triángulo? Pues con Pitágoras, que es Z por Y al cuadrado, la raíz de Z por Y al cuadrado. Z al cuadrado, Y al cuadrado, más el tirante al cuadrado. Ya. Y estamos hablando de dos lados. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 2. Este Z al cuadrado, por Y al cuadrado, más Y al cuadrado. Se puede despejar el Y al cuadrado, ¿no? De esta ecuación. Y al cuadrado puede salir de la raíz. Por lo tanto, vamos a tener la base más 2 veces el tirante de la raíz de 1 más Z al cuadrado. Que es el perímetro mojado. Esto es 2 por si acaso, no es Z. 2. Lo voy a poner como patito. Ya. Ya tenemos el perímetro mojado. ¿Y qué nos faltaría? La otra principal es el ancho superficial. Entonces el ancho superficial, y esto sí que es más sencillo, es este Z por Y más este Z por Y más la base. Quiere decir 2 veces Z por Y más la base. Y de esa manera hemos hallado las 3 variables o las 3 propiedades geométricas
principales, porque después el radio hidráulico solamente va a ser área sobre perímetro mojado. ¿Ya? O sea, dividir estos dos. Pero una vez ustedes entienden cómo hallar las tres, ya es suficiente. Pero lo que yo les quería decir es que con esto nomás, con esta ecuación de acá, estas ecuaciones, perdón, ya van a poder hallar la del rectangular y también la del triangular. ¿Y cómo? Por ejemplo, vamos a hablar del caso del rectangular, ¿ya? ¿Qué tenemos en datos el rectangular? La base, tenemos el tirante, y nuestro Z, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir cuánto vale Z? Este Z de acá, de los que están aquí, ¿cuánto vale Z? Romario Augusto Hinojosa, ¿estás ahí? Romario. No está. Paola, ¿estás ahí? Paola Torrico, Rellana. No están. Ramiro, Leonardo, ¿estás ahí? Nadie está. Todos se han ido. Todos me han dejado. ¿Ya? Ya les he dicho, la participación es muy importante, ¿no? Pero yo les voy a responder para hacerlo más rápido la clase, en estos últimos minutos. El Z, ¿cuánto vale? Respuesta, Z vale 0, ¿no? No hay pendiente, no hay talud horizontal, por eso tanto es 0. Si nosotros nos vamos al área mojada y le reemplazamos 0 por Y, 0, ¿no? Entonces vamos a tener la base por el tirante. Vamos al perímetro mojado. Le reemplazamos el Z 0. 0 más 1, 1. La raíz de 1, 1. Base más 2 veces el tirante. Y el ancho superficial. Z, 0. Base más. ¿Está bien o no está bien? Y pueden verlo ustedes aquí nomás. El área mojada de un canal, bueno, de un rectángulo. Base por el tirante. Perímetro mojado. Es solamente los contornos mojados, la base, esta base, más estos dos, porque eso nomás toca el fluido, ¿no? Solo esto del contorno toca el fluido, base más 2 veces el tirante. Ancho superficial, este que es el ancho superficial, es igual a la base, ¿ya? Y algo más que les quiero mostrar del canal rectangular es el radio hidráulico, por ejemplo, les había dicho de que la profundidad hidráulica representa a un canal rectangular ajustado a un canal, o sea, un canal trapezoidal se le ajusta a un canal rectangular y sería la profundidad que tuviera si fuera un canal rectangular. Pero en canal rectangular ya es rectangular, por lo tanto la profundidad hidráulica me tendría que salir el tirante, ¿no? Entonces, es así. Entonces la profundidad hidráulica va a ser el área sobre el perímetro mojado, no, perdón, sobre el ancho superficial, base por tirante sobre base, el tirante, ¿no? Entonces se puede ver de que en canal rectangular la profundidad hidráulica es simplemente el tirante, ¿ya? Eso es algo que también les quiero mostrar. Ahora, luego del triángulo, a ustedes les corresponde ver, averiguar qué cosa tengo que tocar en estas fórmulas para que me salga las ecuaciones de área mojada, perímetro mojado, ancho superficial, con las ecuaciones del trapezoidal. Si le cambiamos algo, nos va a dar las ecuaciones. Y no solo eso, ya les corresponde a ustedes también deducir todas estas fórmulas antes de esto, ¿no? Van a deducir todo esto, todo. Tienen que hacerlo, porque de esa manera van a aprender. Si no, no van a aprender. Deduzcan de una sección triangular, trapezoidal, rectangular, circular y hasta la parabólica, ¿ya? De la parabólica, si no me la entienden, voy a hacerlo en la siguiente clase, pero esto intenten hacerlo, ¿ya? Es parte del aprendizaje. Y luego también, ya les había dicho, resuelvan los ejercicios del libro. Vuelvan a resolver lo que hicimos, resuelvan los que no están resueltos. Hay una demostración que no les he resuelto, háganla, esta de acá, porque en su examen entran estas demostraciones. Resuélvanlas. Y con eso ya la siguiente clase estaríamos haciendo ejercicios de aplicación de las propiedades geométricas, ¿ya? Entonces, eso sería la clase por el día de hoy, chicos, si no quedan ninguna duda.
¿Todo quedó claro? Sí, Está bien, Auxi. Listo, entonces nos vemos siguiente viernes. Ah, sí, háganse sus grupos, ya no más. Les voy a pasar el Excel y les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Hagan sus grupos, ¿ya? Y díganles a las personas que no han entrado que hablen conmigo para que les agregue al grupo. Dime, Pablo Renan Arispe. Ya les voy a agregar a todos los que no les he agregado, me tienen que escribir y les voy a agregar al grupo, ¿ya? No les he agregado este último porque, como les digo, mi auxiliar, perdón, mi celular se ha vuelto loco porque me han escrito varios, ¿ya? Entonces les voy a agregar nada más termine esta clase. Los grupos Auxi, Dime. ¿hasta cuándo serían los grupos Auxi? ¿O va a tener una fecha, una hora? ¿De laboratorio me hablas? Los grupos sí que está indicando que vamos a formar. Ya, de eso, el laboratorio, como les dije, depende de la lluvia, si va a llover, ¿no? Así, literalmente es eso. No sabemos, pero traten de hacerlo lo más antes posible. Si no, si es que llueve mañana, ya tendrían que tener hasta mañana para ir al día siguiente, ¿no? Es así como lo van a hacer con el otro grupo de hidráulica y vamos a ir junto con los del doctor Mauricio Villazón, ¿ya? Pues por eso es que les estoy hablando así. Ahora, si es que ya se confirma lo de los laboratorios, yo creo que vamos a tener una clase antes de aforos para que ustedes vayan a hacer el aforo del río con conocimiento, ¿ya? Entonces, solo en el caso de que nos confirme el doctor Villazón de que van a ir al río Rocha a forar, si no, ya yo creo que dentro de unas 2 semanas vamos a poder ir al laboratorio de hidráulica, ¿ya? Pero eso todavía no está definido así con fecha exacta, ¿no? Pero ya vayan haciéndose, hablen entre ustedes. Está bien, Auxi, gracias. Listo, chicos. Auxi, Entonces, disculpe, ¿grabó la clase de hoy? dime, no te escuché. ¿Grabó la clase de hoy? Sí, lo he grabado.